sino por la reacción de los encargados de la saga, que tuvieron ante la crítica de los fans. Los fans de Star Wars no son pasivos, al menos en lo que tiene que ver con su fanatismo. Cada vez que sale un tráiler lo ven 1000 veces en cámara lenta y miran y analizan todo lo que hay ahí, creando teorías de lo que va a pasar o no en la película. Vendan lo que vendan, mientras tenga el loguito oficial de Star Wars, se lo llevan para la casa y hasta están dispuestos a comprarse 15 versiones de lo mismo, como por ejemplo les contaba que pasa con las revistas, y se da con todo, de haber algún cambio, por ejemplo en las películas mismas, que le agregan una escena extra o tiene un detrás de cámara que no habían visto hasta ahora, o capaz que hasta la cajita es un poquito diferente, o sobre todo porque se cambia de formato, del VHS al DVD, al Blu-ray. Un fan en serio se compra absolutamente todo, aún si lo único que no vieron de esa nueva versión es 3 minutos de alguna escena borrada que supuestamente era lo más importante. Cosas que hasta yo mismo hice, porque en algún momento hasta tuve 3 versiones en VHS, las 3 en VHS del Imperio Contraataca, o como dije al principio, te compras 15 revistas de Entertainment Weekly simplemente porque las tapas son diferentes, aun si todo lo de adentro es exactamente igual, solamente para poder decir que tenés toda la colección. Y el problema me parece que acá se produjo con los fans por Star Wars y por ende Kathleen Kennedy, ya que no han escuchado a los fans y en varias ocasiones los han combatido directamente, sobre todo cuando se quejan, que es algo que no solo nunca había pasado, sino que creo que tendría que ser lo contrario a lo que tendría que pasar, ya que en un bar o atendiendo clientes en un kiosco, el cliente siempre tiene la razón y no podés estarle llevando la contra simplemente porque sabés que están adictos a tu producto. Para darles un ejemplo, en el episodio 1, George Lucas no salió a decir que todos eran unos idiotas porque no les gustaba Jar Jar. En realidad, al escuchar las críticas que tuvieron los fans contra este personaje, lo sacó completamente del episodio 2 y en el episodio 3 apenas hace un cameo siendo un personaje completamente diferente. Lo mismo se dio con lo que les contaba de los midichlorians. Y eso que George Lucas no es un buen director, en realidad considero que es un muy mal director, pero al ser el que levantó esto de cero, sabe lo que le debe a los fans, además de que también está enamorado del producto que producía, y como nos pasa a todos los que hacemos cosas para el público, incluyéndome a mí, sobre todo cuando haces algo de la nada, que esto lo tuve que hacer de la nada, escribiendo un guión y poniéndome a hablar ahora, lo que después me va a tocar hacerle una larga edición para que pueda llegar hasta ustedes. Hacemos todo este esfuerzo para que les guste, que espero que les esté gustando este video, cosa que asumo que es así. Si todavía están por acá, lo que les agradezco un montón, y ojalá que nos sigan, se suscriban y sigan mirando los otros videos y que les guste aún más que este. En realidad, yo tengo que confesar que el hecho de que iba a haber problemas me lo olía de lejos una vez que Disney compró a Lucasfilm, pero pensaba que el problema iba a ser de otro tipo. Al ser una compañía tan independiente, Lucasfilm siempre tuvo la libertad de dar sus cosas a los fans, o al menos no exigir que se respeten sus derechos de autor, tan así que no solo hubo una banda de cortos, largos, novelas y todo lo que se te pueda ocurrir relacionado con la Guerra de las Galaxias, lo que formó el famoso universo extendido, sino que hasta cuando sacaron la colección completa en Blu-ray, que para ese entonces solamente incluía las 6 películas originales, de comprarte el paquete completo, en vez de 6 discos con las 6 películas, venían 9. Esos 3 discos extras tenían extras, estoy diciendo bien,
más allá de que suena raro, y al menos uno de esos tres tenía cosas hechas por los fans. Por lo que este diálogo entre fans, George Lucas y fans y Star Wars en su conjunto era constante y a mi entender es lo que convirtió a un éxito a la Guerra de las Galaxias. Pero al llegar Disney y anunciar que solo iban a dejar un pequeño porcentaje de todo esto canónico, o sea, canónico quiere decir que se tiene que respetar y que está dentro de la línea temporal que hay que seguir, que se limitaba a lo que George Lucas había creado en forma directa, me imaginaba que también Disney iba a empezar a perseguir a la gente que estaba haciendo cosas independientes, porque he sabido que ellos quieren escurrir hasta el último peso, porque son una compañía que se dedica a eso. Es más, esto es tan así que la semana de estreno del episodio 7, la primera película de Star Wars producida por Disney, no dejaban ir a ver la película ni siquiera con el carnet de prensa por el primer fin de semana. Creo que recién el primer lunes, la gente que estábamos en la prensa podíamos ir a verla porque querían juntar toda la plata posible para hacer el evento lo más grande que pudieran, llegando al punto de complicarle las cosas a Quentin Tarantino, que por aquel entonces tenía Django Unchained, el cual fue hasta el show de Howard Stern, un ídolo personal, Quentin Tarantino también lo es, pero Quentin fue a quejarse con Howard de que no le dejaban usar el único cine de Los Ángeles en donde podían pasar esta película en el formato de 70 milímetros, que es de la forma que la había concebido y cómo la grabó. Lo que la verdad que a mí no me vino mal, porque hasta me comuniqué con la gente de Howard Stern y me dieron los derechos para pasar ese video en el informativo que yo estaba haciendo en ese momento, que era el encargado de espectáculos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a Jason Kaplan, uno de sus productores, y toda la gente de Howard Stern. Pero más allá de que con eso creo que no terminó pasando más nada, en realidad ni siquiera estoy enterado si dejaron pasar la película. Al día de hoy no han sido estrictos al aplicar estas cosas y en estos momentos podés encontrar muchas escenas de las películas de Star Wars en YouTube, en más de un canal y sin ningún tipo de problemas. Es lógico que mientras la película está en el cine no es que puedas encontrar los clips, pero después la gente lo sube y no ha pasado nada, al menos hasta donde yo sé, que no es algo que Disney dejara que sucediera antes, no solamente con las cosas que ellos producían en forma directa, sino que también, por ejemplo, se daba con Pixar, una vez que la compañía unió fuerzas con Disney. Y a cambio de eso, el conflicto que se da al día de hoy viene por otro lado, en donde la gente de Star Wars hace lo que quiere en vez de escuchar a los fans y modificar las cosas según los gustos de su clientela, exponiendo sus ideas políticas. Y si los fans no están de acuerdo con esto, empiezan a pelear con ellos en forma pública. Que si tuviera que decir, porque, si bien asumo que no es que la gente que está a cargo de la Guerra de las Galaxias no le guste las cosas de la Guerra de las Galaxias, obviamente ellos son más fan de sus ideales que de la Guerra de las Galaxias, que creo que tendría que ser lo contrario a lo que tendría que suceder en un mundo ideal, que para ponerlo en perspectiva es exactamente lo que pasa con Marvel, y por eso tienen el éxito que tienen, ya que Marvel no falla a la hora de hacer una película, porque Kevin Feige, que es el Kathleen Kennedy de Marvel, es un fan de los cómics y ama el producto que está produciendo, que si bien no es que lo haya inventado él, como solo sí lo hizo George Lucas, claramente tiene una pasión por el mismo que transfiere en la pantalla. Es más, creo que él también trata de hacer un poco de justicia social con sus productos al hacerlos más inclusivos,
Por ejemplo, acaba de suceder con Black Panther, que fue la primera película de superhéroes con un reparto afro, que no se dedicó a reivindicar los derechos de esa raza, sino que quiso hacer la mejor película de superhéroes posible, que incluía estos elementos de algunas reivindicaciones sociales que tenían que ver con los afrodescendientes, pero el hecho de que existiera este film no era para dar a conocer este mensaje, sino para hacer una buena película. Más allá de que también hay que aclarar de que no es que esto siempre funcione, por más que quieras hacer las cosas muy pero muy bien, lo que para mí es lo que se está dando en DC, que digo, por más que a mí me encantan todas las producciones de Zack Snyder, lo cierto es que no tuvieron la aceptación que se merecían. Lo que ni siquiera creo que sea culpa de él, sino tiene más que ver con la intervención del estudio, ya que para darles un ejemplo, El Hombre de Acero fue buenísima, pero porque tenía a Zack Snyder como director y para ese entonces todavía contaba con la libertad creativa que le daba el tener a Christopher Nolan como productor. Pero una vez que Christopher Nolan se fue, entre otras cosas porque Interstellar no hizo toda la plata que debería, las cosas cambiaron y por ejemplo, cuando dieron a conocer el corte extendido que conocemos al día de hoy a los ejecutivos de Warner Brothers, al terminar la película, esos ejecutivos se pararon y estuvieron aplaudiendo por no sé cuántos minutos, pero pese a eso, la decisión que tomaron fue cortarle media hora a la película. Que es algo que no puedo entender. O sea, dijeron, ¿saben qué es lo que podemos hacer con esta película que nos encantó? Tener menos de ella. Cosa que, digo, yo sentí como fan, porque si bien hasta llegué al punto de que fui el único que aplaudió cuando terminó la función de prensa en la que la vi, en medio que todos los otros críticos me quedaron viendo raro, bueno, donde casualidad también nos sacaron los teléfonos a todos antes de entrar a esa función. A la versión que yo vi en los cines le di un 8, que no está para nada mal, pero a la versión extendida, que tiene media hora extra, le di un 10 de 10 porque es así de buena y es la que habían visto los ejecutivos antes de cortarla, a un producto que de todas formas no era malo, pero no era tan bueno. Y de haber sido tan bueno, estoy seguro que hubiera durado más en cartel y hubieran vendido un montón más de entradas. Pero el cálculo que ellos hicieron, que es la misma metida de pata que hacen prácticamente todos los estudios, es que si una película dura 2 horas y media o dura 3, tenés que cobrar exactamente la misma entrada, pero si tenés una película más corta, podés tener más exhibiciones de esa película por sala en el día. O sea que vas a vender en teoría muchas más entradas, pero obviamente creo que de haberse dado lo contrario, hubieran tenido mejores resultados. Para darles un ejemplo, Avatar creo que tiene más de 3 horas, pero como es una buena película, si no me equivoco, estuvo 11 semanas como número 1 y es hasta hace poco la película más taquillera de todos los tiempos, tanto a nivel doméstico como mundial. Creo que como mundial todavía mantiene ese puesto, pero el cortar a Batman vs Superman tuvo como consecuencia que le fuera peor de lo que creo que les podría haber ido, y a su vez como que tampoco aprendieron la lección cuando obligaron a la gente de la Liga de la Justicia, Zack Snyder primero y Joss Whedon después, a que la cinta solamente durara 2 horas, más allá de que eso no sé si hubiera mejorado el producto, porque no sé si tenía solución, pero sea como sea, de la misma forma que George Lucas no salió a decir que todos los que dijeron que Jar Jar era malo eran unos idiotas por decir que no les había gustado el personaje. Los de DC no dijeron que los fans eran los que estaban mal porque no les había gustado esta película, sino que echaron a todas las cabezas de DC reestructurando la compañía, aun cuando los ejecutivos y sus decisiones fueron los grandes responsables de esta situación,
pero obviamente a los ejecutivos no puedes echarlos. Así que es como el director técnico. O sea, si te va mal con un cuadro de fútbol, no es que podés echar a los 11 titulares, sino que lo más fácil es cambiar al director técnico y conseguir otro para tratar de hacer lo que pueda con los jugadores que tiene. Que es injusto porque también cuando le va mal un cuadro no es que echen a la directiva del cuadro, sino que el director técnico es el que termina pagando los platos rotos. Y esta es la diferencia con Kathleen Kennedy y Star Wars en general, porque en vez de tomar la crítica de los fans, la combaten. Cuando Rian Johnson, el director del episodio 8, hizo una entrevista en donde le preguntaron si creía que alguna de las críticas de los fans estaban justificadas, ¿saben cuál fue su respuesta? No, but I'm happy to ruin people's childhood. Lo mismo pasó con Kathleen Kennedy, que no solo no se disculpó, sino que salió a hacer un evento con una camiseta que decía "La fuerza es femenina", rodeada de otras tipas que tengo que decir que no solamente eran todas casi que de diferente raza, sino que tuvieron cuidado de no poner una mujer que luzca como se concibe a estas lesbianas más machotas, lo que no me parece que sea casualidad, porque están tratando de dar una imagen de que es las mujeres y no las super feministas, que son dos cosas muy diferentes, que creo que hasta eso tendría que tomarse como discriminación, y si yo fuera una lesbiana es lo primero que decía. Pero bueno, ahí no puedo opinar, aunque lo peor de todo, que esto sí creo que fue insuperable, fue la reacción que tuvo John Kasdan, uno de los escritores de la película, que tuiteó: "Perdón por haber traído la política de identidad de género a... No estoy arrepentido para nada, porque la galaxia que George creó en 1977 es lo suficientemente grande para todos. Heterosexuales, gays, negros, blancos, marrones, Twi'lek, Slután, Wookiees, androides y todo entre medio". ¿El cliente siempre tiene la razón? Bueno. Para mí esto terminó generando dos cosas. La primera siendo que es más que simple de entender por qué es que los fans están enojados, ya que no es que la cosa se reduzca a esto, ya que, por ejemplo, después de hablar por 2 años de las teorías de lo que iba a ser Snoke o dónde estaban los padres de Rey, en ambos casos resolvieron la cosa de la forma más insatisfactoria que se pudiera imaginar en el episodio 8, más allá de que yo sigo manteniendo que puede que tengamos una respuesta diferente para ambas cosas en el episodio 9. Puede que con Snoke no, porque casi queda lo mismo, pero los padres de Rey me parece que van a tener una reaparición en el episodio 9. Y lo otro es casi que el punto de este video, que ¿qué pasa si Han Solo fue una reacción a todas estas situaciones que les estoy contando? Y de la misma forma que se mandan este tweet, hicieron que Han Solo fuera la peor película de esta camada de la Guerra de las Galaxias a propósito. La verdad que esto es casi que impensable, pero sinceramente no creo que... Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.